actuó como Judas esperaba que actuase. Déjenme decirles algo a modo de adelanto. Cuando Dios no actúa como nosotros queremos que actúe, entonces hay algo que se quiebra en el corazón y la tierra de nuestro corazón se convierte en un campo fértil donde el enemigo siembra raíces de amargura que nos llevan a rebelarnos contra el Creador. Judas, perteneciendo a la provincia de Judea, había sido enseñado desde pequeñito en las escuelas de los rabinos, y estos le habían enseñado que la figura del Mesías tenía que ser un líder político que restaurase a Israel del poder gentil y le llevase a la cúspide del poder mundial. Esta era la esperanza del pueblo judío con respecto a la figura del Mesías. Judas se había criado con esa esperanza, con esa expectativa. Cuando Judas ha visto aparecer en el horizonte de su vida a la figura de Jesucristo con los poderes sobrenaturales que le seguían, Judas sin dudar ha dicho: tiene que ser él, no hay duda, es el profetizado. Le ha llamado Jesucristo al discipulado y después al apostolado y ha dicho: Judas, con 1000 amores, eres tú el que por largo tiempo he estado esperando. Pero ha llegado un día en el que todo ha cambiado, porque Jesús no ha actuado conforme a los pensamientos que Judas pensaba que tenía que actuar. Les hablo del día de la multiplicación de los panes y los peces. En el día de la multiplicación de los panes y de los peces, dice la Escritura que Jesús, con una oración milagrosa, ha multiplicado un puñado de peces y de panes y le ha dado de comer a 5000 sin contar mujeres y niños. Ante aquel milagro, la multitud, enfervorecida por el mismo, dice la Escritura que se levantó y se fue a donde Jesús, dice la Escritura, para hacerle rey. Pero dice a continuación la Escritura que Jesús, dándose media vuelta, se fue al monte a orar solo. Despreció el reinado que le ofertaban. Y cuando Judas apreció esto, en el corazón de Judas, ¡clax!, se rompió algo, porque Jesús no había actuado como él esperaba que actuase. Te das media vuelta, te vas al monte a orar solo, cuando el pueblo te ofrece un reino, una corona y un cetro. ¿Qué clase de patriota eres tú? ¿Qué sangre de hijo tienes tú? Nos han subyugado los babilónicos, los medopersas, los griegos y ahora los romanos. Estamos hasta el cuello del pueblo gentil hollando nuestra ley, nuestro templo. Tienes la oportunidad y los poderes para rescatarnos. Tienes la aclamación del pueblo, pero te das media vuelta y te vas al monte a orar solo. ¿Qué clase de Mesías eres? No tienes corazón patriota ni judío. No tienes sentimiento de hijo. Tú no nos amas verdaderamente. Tienes el poder para rescatarnos y no lo usas. ¡Clac! Algo se rompe en el corazón cuando Dios no actúa como nosotros queremos. Y la tierra del corazón se convierte en una tierra fértil. Y el enemigo viene y siembra raíces de amargura. Te susurra al oído y te dice: ¿dónde está tu Dios? Y te rebelas en contra del Creador. Si no te ha pasado, te voy a profetizar sin ser profeta. Si no te ha pasado, te va a pasar. Antes o después, Dios no va a actuar como tú quieres que actúe. Y cuando Dios actúe de una forma distinta a tus intereses, posiblemente en el interior te rebeles contra Dios. Y en mitad de la incomprensión que da luz la rebelión, vendrá el enemigo y sembrará raíces de amargura que te llevarán a rebelarte contra el Creador. Un joven con 27 años, con mujer e hija, una enfermedad terminal le visita, ora a Dios, e implorando desde lo más hondo de su corazón le dice: no me arranques del jardín de los que viven, déjame ver criar a mi hija. Al mismo tiempo, un viejo de 90 años, decrépito ya,
ora a Dios y le dice: quítame la vida, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, no tengo ganas de seguir viviendo. Nos unimos en oración al joven de 27 años, oramos, ayunamos, lloramos, pero contra todo pronóstico, Dios le preserva la vida al viejo de 90 decrépito y arrebata la vida al joven de 27 años. El viejo que quiere morir vive y el joven que quiere vivir muere. Me sorprende Dios, no actúa como yo quiero que actúe. Me vuelvo a Dios y le digo: no hay quien te entienda. No tiene él 27 años, no ha dejado a una mujer joven viuda y a una niña huérfana. No tiene 90 y está pidiendo la muerte. ¿Por qué le conservas la vida a este? ¿Por qué te llevas la vida de aquel? ¿No eres tu Dios todopoderoso? ¿No dices que no hay nada que pueda pasar sin que tú lo consientas? ¿No soy yo tu hijo y tú eres mi padre? ¿No me has enseñado que el que pide recibe? ¿Por qué pues he pedido yo y no he recibido? Y en ese momento de frustración por la incomprensión de la forma de actuar de Dios, viene el enemigo. Mi corazón se ha convertido en una tierra fértil para él. Me susurra al oído y me dice: ¿dónde está tu Dios? Te dejó en la estacada a mitad de camino. ¿Dónde está el que sana? ¿Dónde está el que responde a las oraciones? Son raíces de amargura que en un corazón frustrado hallan cabida y te llevan a rebelarte contra el mismo Creador. Te faltó el ser querido, te visitó la enfermedad, quizás la escasez, rogaste a Dios una y otra vez y no te resolvió el problema. Seguiste en mitad del desierto, no encontraste el oasis anhelado. Y vino el enemigo y te dijo: ¿dónde está tu Dios? Te ha abandonado en mitad del túnel oscuro. ¿Dónde está hoy que le necesita? Y las raíces de amarguras que siembra el enemigo en la tierra del corazón te llevan internamente a rebelarte contra tu Creador. Cuando Dios no actúa como nosotros queremos, hay algo que se quiebra en el corazón. Pero ¿qué quieres que te diga? Que a Dios no hay quien le entienda, que es demasiado grande Él y nosotros excesivamente pequeños, que su mente es muy vasta y la nuestra muy reducida, que sus planes son insondables y nosotros no los podemos escrutar, que es verdad que a veces Dios parece volverse nuestro enemigo más que nuestro Padre, que es verdad que a veces hace demasiado calor y no encontramos sombra, que es verdad que la sed a veces hace bella y no encontramos el agua, pero que también es verdad que a Dios no hay que entenderle en muchas ocasiones, que a Dios en ocasiones simplemente hay que guardar silencio y obedecerle. Quiero decir en esta tarde, para que revienten los demonios, que a pesar de todas las circunstancias externas, por negras y contrarias que padezcan, yo proclamo hoy, me elevo por la fe en mitad de las circunstancias y digo: Dios, mi Dios, mi Dios es bueno. Y aun cuando no lo entiendo,
revienten los demonios, pero Dios es bueno. Que revienten los demonios, pero Dios es bueno. Que revienten los demonios, pero Dios es bueno. Levanta tus dos manos a los cielos. Grita conmigo hoy, Dios es bueno. Dale un aplauso para él. Me enseñó Dios algo que me ayudó a digerir los tratos incomprensibles de Dios. No digo que me ayudó a entenderlos, que no hay quien los entienda. Digo que me ayudó a digerir lo incomprensible de Dios con respecto hacia los creyentes. Dios me hizo entender por el libro de Génesis en el capítulo 2 y 3 que aún las aparentes injusticias de Dios no son otra cosa sino que actos de bondad de Dios para con sus hijos. Voy a volver a decir, me enseñó Dios en el capítulo 2 y 3 de Génesis que aún las aparentes injusticias de Dios para con nosotros en realidad no son sino que tratos de bondad de Dios para con sus hijos. Y lo ilustro ahora. Ustedes saben que en el capítulo 2 de Génesis aparece Dios hablando con Adán y le dice: el día que tomes del fruto prohibido te mueres. La sentencia por pecar era morir. Llegamos al capítulo 3, Adán peca y se le aplica la sentencia, muerte. Hasta ahí todo está bien. Pero a continuación en el capítulo 3 Dios le dice a Adán: Adán, vete del huerto. Y cuando Dios hace eso, yo me vuelvo a Dios y le digo: no está bien lo que haces, hombre. Y no está bien porque le estás añadiendo a la sentencia que tú habías predicho. Y un juez justo no puede añadirle a la sentencia previamente dictada. Tú habías dicho: el día que peques te mueres, pero no le habías dicho nada de echarle del huerto. Él ha pecado y la muerte se ha instalado en él hasta que alcanza su circunferencia y vuelva al polvo del que fue tomado. Pero no tienes derecho a echarle, porque echarle del huerto es una añadidura a la sentencia. Un juez que se precie no puede decirte: si robas 6 meses y después de robar te dice: te voy a poner 3 más, 9. Eso no se puede hacer. Tú no le puedes decir al chaval: si pecas te mueres, y ahora de que ha pecado y le has aplicado la muerte, además le añades y le dices: vete del huerto. Eso no está bien.